razón es obvia, estamos en operaciones y ustedes están en un área donde estamos en operaciones. No, eso lo entiendo, pero la retención del material no. Precisamente estamos en operaciones. ¿Usted sabe cuáles son las condiciones? Las informaciones que está jodido. El huellero. En este momento se nos acaba de decir que estamos en libertad, pero yo considero una detención arbitraria estar permanecido durante 7 horas. Para saber nuestros datos judiciales es una cuestión que yo creo que se demora de 30 a 40 minutos, están en todo su derecho, pero llevamos 7 horas y se llevaron nuestro material periodístico. Yo considero básicamente un atentado a la libertad de prensa. Y los medios de comunicación, ¿cuál es su papel en la sociedad? ¿Qué es lo que legitima un medio de comunicación para que nosotros necesitemos de los medios de comunicación? Es decir, son también un actor en la política que le corresponde, con intentos de objetividad, tratar de transmitir lo que en el conjunto de la sociedad pasa. ¿Tienen o no una responsabilidad también en la solución o en la presencia o en el análisis del conflicto? Yo creo que sí. O sea, hay una pregunta que no ha podido ser construida en Colombia, que es la pregunta de por qué el colombiano mata al colombiano. Una primera respuesta es que durante estos 7 años se manejó una guerra política que buscaba acabar o terminar con cualquier idea diferente o cualquier disenso y embeber a la población en un estado o de unanimismo o de miedo al disenso. Vamos en contravía de aquellos que creen que la única fuente oficial es el gobierno y que esa es la verdad revelada y que lo único que hay que hacer es ir y poner un micrófono al ministro o al de turno y salir con eso corriendo. Finalmente, los periodistas somos un pilar del sistema democrático. Si nosotros los ciudadanos no pueden tomar decisiones de manera adecuada, atacar a los periodistas es atacar directamente al derecho ciudadano a una información veraz, equilibrada y oportuna, y por supuesto que al atacar periodistas se menoscaba la democracia. El primer gran desafío tiene que ver con la violencia contra periodistas y la impunidad que sigue a esos procesos de violencia. Hay cerca de 25 periodistas asesinados durante el 2010 en la región y los procesos o las investigaciones sobre asesinatos de periodistas no avanzan. Hay un altísimo nivel de impunidad. Entonces es muy importante no solo que los estados adopten mecanismos de protección a la vida y a la integridad de los periodistas, sino que impulsen procuración de justicia para que realmente se capture a los culpables y se los juzgue y se los condene a penas proporcionadas. Pues hasta este momento, cuando se hace presencia la Defensoría del Pueblo, cuando no tenemos ninguna orden que restrinja nuestra libertad de locomoción, nuestra libertad, pues en este momento creemos que en cualquier momento esta gente puede actuar en contra de la ley. Mientras acá los medios no hacían sino cubrir los grandes avances contra las FARC, que era lo único que repetía el gobierno todos los días, ¿sí? Había otra realidad y era que había fosas comunes todos los días que estaban destapando con 3, con 4, con 5, con 10 en todas partes del país. Y eso nadie lo mostraba. Entonces nosotros hicimos varios espacios y al estar siguiendo esas fosas es que nos damos cuenta que ahí había una historia impresionante, que el proceso de justicia y paz era mucho más que haber cogido unos tipos y ya, ¿sí? Sino que había cualquier cantidad de muertos causados por los paramilitares y desaparecidos y familias desesperadas pidiendo que les digan dónde estaban.
¿sí? Y todas dependiendo de que estos tipos dijeran, sí, yo lo maté, está allí, ¿y por qué lo maté? Y a eso la televisión, los grandes medios no le dedicaron nada. Y estas miles de familias se quedaron sin saber qué había pasado con sus seres queridos. ¿Dónde estaban? ¿Ya? Eso no mereció un minuto. Nosotros planteamos es que el asesinato de un periodista silencia a miles, es decir, usted sabe que un periodista que estaba tratando un tema específico es asesinado. Ya sabe que las personas interesadas en esa información tienen la capacidad de asesinar periodistas y pues la reacción lógica es que los demás periodistas se abstengan de tomar ese tema. Yo a eso no lo llamo autocensura, yo lo llamo censura. Es decir, no es que el periodista decía, uy, no, yo no toco ese tema. Es que el periodista está amenazado y tiene fundados temores de ser asesinado por tocar ese tema. Entonces, digamos, toda la violencia contra periodistas lo que afecta es la capacidad de la sociedad de conocer y discutir los temas que son de orden público. Los asuntos públicos pues terminan convirtiéndose en un secreto porque discutirlos se convierte en una sentencia de muerte. Es el tema del acceso a la información. Todavía hay muchos estados que operan con la cultura del secreto. Es importante que haya leyes de acceso, que el derecho fundamental de acceso a la información se le garantice a todas las personas y que los estados creen y generen una cultura de transparencia para poder ejercer control sobre lo que hacen y poder ejercer de mejor manera los derechos políticos e incluso los derechos sociales. A raíz de la situación de violencia contra periodistas en Colombia, el Estado colombiano se vio en la obligación de crear un programa especial para proteger periodistas. Este programa se crea en el año 2000 con la colaboración de la FLIP y otras organizaciones de prensa, donde se busca dar herramientas que permitan al periodista tener condiciones de seguridad para ejercer el periodismo. También tiene unas implicaciones muy graves porque por supuesto implica que muchos periodistas, especialmente en regiones, tengan que ejercer el periodismo acompañado de escoltas, de carros blindados, que por supuesto no le da la plena libertad para hacer su trabajo de manera adecuada, pero sin duda ha sido un aporte muy importante para la seguridad de los periodistas. Sin embargo, por supuesto, el Estado tiene todavía muchos desafíos en el tema de protección, especialmente trabajando en temas de prevención de agresión contra periodistas y obviamente en la lucha contra la impunidad. Hasta que el Estado colombiano no encuentre quiénes son esos agresores de la prensa, pues será muy difícil que las amenazas se puedan parar y seguirán continuando durante los últimos años. En cuanto al programa de protección a periodistas, yo creo que hay que tener en cuenta que es un programa que no tiene un enfoque de género, es un programa que está pensado para periodistas varones y se olvida de los aspectos diferenciales que tenemos como mujeres. Y ejemplos sencillos, me lo decía una mujer en el eje cafetero, me decía, un chaleco antibala no es lo mismo para un varón que para una mujer. Pregunto si las personas, los escoltas que realmente acompañan a alguna de estas mujeres amenazadas tienen toda la idoneidad, toda la ética, se les ha hecho la suficiente investigación, ¿sí?, para que realmente puedan acompañar a estas mujeres, teniendo en cuenta que las mujeres son más susceptibles de sufrir agresiones sexuales que un hombre. Pues yo creería que el Internet incluso nos brinda la posibilidad de nosotros poder decir lo que queremos decir
desde un sitio donde no podamos ser amenazados. Anteriormente, los medios tradicionales, de lo que le he venido hablando, solamente nos da la posibilidad de hacerlo desde un punto especial geográficamente hablando. Si estamos en Montería, para un medio local solo lo podíamos hacer allí. Ahora, si a un periodista lo desplazan por alguna razón y ese periodista sigue manteniendo las fuentes de información, pues por supuesto lo puede hacer desde Bogotá, desde Cali, desde Medellín, y no hay quien lo detenga, porque incluso si nosotros nos vamos a los Wikileaks se destaparon desde un punto donde nosotros no sabemos aún. Entonces lo que quiero decir es que el Internet te brinda la posibilidad de que con la información en la mano y con la veracidad de ella, usted la pueda lanzar desde el punto en el que usted quiera. Y eso es una gran ventaja a la hora de nosotros poder huir de las presiones de grupos armados o de censores del Estado que no quieren o que se sienten molestos con una información. No marques las horas. Sí hay medios que han sido más gobernistas que otros, pero pues de ahí a decir que hay un complot, pues me parece un poco exagerado, porque además los medios han perdido poder frente a lo que tenían, a lo que era un medio de comunicación antiguamente. Creo que los medios antes tenían más poder en la medida en que eran menos y la información solo llegaba por un solo canal. Ahora con el Internet y con los nuevos medios de comunicación, pues la información llega por muchas partes y la persona tiene la posibilidad de enterarse de una cosa por diferentes canales, no solamente por un noticiero en particular o por un periódico en particular. Yo me capacité prácticamente empíricamente en los medios de comunicación, defendiendo también el trabajo con el cual yo he vivido toda la vida, sin tener ninguna capacitación universitaria. Nosotros logramos subsistir con este medio y a la vez ser el líder en las organizaciones gremiales de prensa que representamos el auténtico periodista de provincia, aquel cargaladrillos de allá de la provincia. El periodismo independiente, el periodismo alternativo de la gran prensa es la diferencia. Nosotros representamos el 80% y ese periodismo es el que está desprotegido por el Estado, porque no tenemos ninguna representación oficial para que estos medios de provincia tengan una financiación propia, un estado de solvencia para que nosotros podamos subsistir. Ya prácticamente ese periodismo vive de mucho honor, de mucho sacrificio, sostiene estos medios, tanto en radio, prensa o televisión, los medios escritos, las revistas. Entonces, ese periodismo se hace con mucho sacrificio porque nosotros no tenemos ninguna garantía del Estado en la parte de seguridad. Nosotros estamos enfrente de los tres problemas, de las tres balas: paramilitarismo, FARC, delincuencia común y la corrupción del Estado. El Estado está podrido desde la misma administración municipal. Los alcaldes en estos momentos son los que más están investigados por corrupción. Al señalar en un medio de comunicación como escrito, como este periódico El Apuleño, el alcalde ya se le viene encima a uno, el dirigente político, la delincuencia común, los grupos alzados en armas, el mismo, las fuerzas militares de pronto le llegan mala información de que uno no está en la defensa de la institución.
Entonces un señalamiento no tiene uno ninguna protección. Está uno a la deriva de que a cualquier momento atente con la vida de uno, sufre uno las amenazas de todos esos sectores de violencia. Cuando se amenaza a un periodista, cuando se agrede a un periodista, cuando se asesina o se desplaza a un periodista, no solo se le está violando su derecho legítimo a informar, sino sobre todo se está violando el derecho que tienen los ciudadanos a estar informados. Por eso, cuando atacan a un periodista, la sociedad debería reflexionar y sentir que también le están agrediendo a ella, porque en el fondo un ataque contra un periodista implica que se está violando un derecho colectivo, que es el derecho a estar informados. ¿Qué nos pasó en el país? ¿Qué nos pasó en el conflicto armado? ¿Qué nos ha pasado durante todo este tiempo de conflicto armado a los colombianos? Pues se instala en la sociedad, o por lo menos en algunos sectores. A través de los medios construimos la historia del país, construimos el día a día, son los que relatan cada día lo que años más tarde se constituirá en la historia del país. Entonces, por supuesto, tienen un papel fundamental en explicarle a la sociedad qué ha pasado, qué nos ha pasado a los colombianos, qué nos pasa hoy y qué nos ha pasado durante todos estos años de conflicto armado que hemos vivido. Voy a comenzar como por un dicho húngaro que dice que el que paga al violinista elige la melodía. Yo considero que los periodistas, lógicamente, sirven a unos intereses. Nadie se puede aislar de eso, a uno o a otro sector de la población. Siempre va a servir a unos intereses. Se está educando para servir a esos intereses. Sin embargo, hay periodistas que son osados, se atreven a pensar, se atreven a ir más allá de quien les está pagando y genere información que permita que la población piense y genere una actitud crítica frente a la población, no una actitud alienante. Entonces digamos que vimos que todo eso merecía que quedara contado, que eran familias en todas partes de Colombia buscaran seres queridos, que eran las versiones de esos jefes diciendo es que trabajamos de la mano con las Fuerzas Armadas, es que nosotros matamos gente y la desaparecimos para que eso no se viera feo en las estadísticas, por orden o por acuerdos con los militares, es que se hacían falsos positivos, ¿sí? Es que se descuartizaba, es que se tomaba la sangre, es que se cortaba la cabeza, es que se incineraban, es que se echaban al río. Cuando ya después se preocupan por las víctimas, ya el tema noticioso ha bajado, ya las reinas, el fútbol, y lo que diga una víctima ya no importa. Los medios se van a entrevistar ¿a quiénes? Al ejército, que había participado con los paramilitares. Y esa es la primera versión. Ah, no, allá hubo un combate. Eso fue un combate. Y la otra fuente la consigue Caracol con ¿quién? Con Carlos Castaño, en directo para Darío Arismendi, le va a contar. Anuncian eso como el directo, el gran directo, el jefe de la SAUCE va a contarle a Darío Arismendi, horario prime, 1 hora de televisión. 1 hora para que el tipo dijera que eso fue un enfrentamiento, eso lo que había allá era puro guerrillero. Esa fue la realidad que le quedó a la gente, esa fue la verdad que le quedó a la gente. Lo que hubo aquí hoy fue un atropello. Sí, pues, y no entiendo, si ustedes están aquí, están perdiendo el tiempo. Muchísimas gracias. Porque nosotros no somos delincuentes, somos periodistas. Guardar silencio sobre la historia. Ya lo hicimos en la década del 50.
acordamos guardar silencio sobre la violencia del 52. Y nos llevó a esta violencia. Llevamos desde el año 60 guardando silencio, 70 guardando silencio, 80 guardando silencio. De la violencia del finales del siglo XX guardamos silencio. Y ahora guardamos silencio de nuestra propia historia. Y estamos construyendo una sociedad que no tiene memoria de por qué es huérfano, memoria de por qué fue violada, memoria de por qué murió, por qué desapareció, por qué no se sabe dónde está mi territorio y mi tiempo. Yo le decía a un psicólogo que estos hechos me han ablandado el corazón. ¿De qué manera? Porque el periodista, en el común de los casos, se vuelve insensible. Tanta tragedia que vemos, tanta situación difícil, y nos volvemos insensibles. Pero cuando nos tocan, hay una transfiguración del corazón, del sentir. Le conmueven el alma a uno porque, mire, yo he visto caer periodistas inocentes, todos. ¿Por qué, por ejemplo, no sentí la muerte de don William Mendez Olivella si haya sido jefe de prensa de Somoza? ¿Por qué no sentir el asesinato de José Cortés Soto, de Osvaldo Regino Pérez, a quien sus victimarios lo arrodillaron en una vía pública a las afueras de Montería, siendo mi socio en un noticiero, para matarlo, para darle 2 o 3 tiros de gracia a menos de 1 metro, mientras pasaban vehículos en la vía que de Montería conduce a Planeta? ¿Ya? Y estos episodios nuevos, la violencia lo sensibiliza a uno muy fuerte, el corazón se le arruga.